Durante los primeros capítulos de Bleach, Ichigo es un chico complicado. Por un lado se muestra como un matón que solo quiere que lo dejen en paz, como piensan varios de sus amigos de él, pero como Sado y Orihime ven a través de él, eso es solo una máscara para ocultar a un chico muy empático. Dice que no quiere ayudar a gente que no conozca, pero termina aceptando todos y cada uno de los encargos de Rukia. Dice que le cansa preocuparse por Orihime, pero él mismo decide preocuparse. Dice que ella solo es una conocida, pero reconoce a su hermano al instante, implicando que la ha estado vigilando. Tiene que haberlo visto como un fantasma, pues no creo que se acuerde de haberlo visto a medio muerto una vez hace unos años. Incluso logra notar que Orihime siempre usa las horquillas que su hermano le había regalado, cosa que el mismo Sora no había notado. Y no solo con sus amigos. Cuando capta todo lo que pasó con Shirker y el niño, se pone como una fiera y aplasta al Hollow. Todas estas características son finalmente explicadas en Everything But the Rain. Los propios padres de Ichigo le inculcaron esta actitud de protector, y de niño era bastante más abierto. Sin embargo, durante una lluvia trató de ayudar a una niña perdida que resultó ser un Hollow, y su madre perdió la vida por ello. Esto lo llevó a ser como es. Por un lado, quizás no quería otra conexión como esa para no lastimarse tanto de vuelta, pero por otro todavía es el mismo niño y cree que la muerte de su madre es su culpa. Su charla con su padre le ayuda a sacarse algo de la sensación de culpa, y después de recuperarse de su pelea, se quita esa máscara y vuelve a querer proteger a la gente con sinceridad, y promete hacer justicia a la muerte de su madre. Pero poco después de conseguir esta resolución, todo se va al carajo cuando los Shinigami recuperan a Rukia, aquella a quien le debe poder proteger a la gente, y sus habilidades resultan patéticas en comparación a los entrenados Shinigami, por lo que por primera vez en la serie fracasa, y sobrevive solo porque Byakuya no es desalmado y escucha las súplicas disfrazadas de Rukia. Youkoso, watashi no Soul Society e. El primer verdadero arco de Bleach, en relación a Ichigo, es todo sobre la fuerza. Un desarrollo natural, si quiere proteger, tiene que ser fuerte. Durante su conflicto con Uryu, se dio cuenta de que tenía todavía más potencial del que había imaginado, pero solo pegar fuerte no es suficiente contra guerreros experimentados a diferencia de los Hollows salvajes. Aunque al menos aprendió algo de su pelea con Renji, y es que puede obtener nuevas habilidades de su espada si aprende su nombre. Cuando es expuesto al seguro y alentador entrenamiento de Urahara, se encuentra por primera vez con el espíritu de su espada, Zangetsu, o al menos uno de los dos. Por cierto, esto no es un análisis lineal. Estoy a punto de soltar un spoiler muy gordo, así que si ignoraste la advertencia pensando que podía dejar en un cierto punto, muy equivocado estás. Mucha gente tiene una interpretación errónea de este ser, creyendo que es solamente Yhwach, la parte Quincy de Ichigo, pero Oetsu literalmente dice que este también es Zangetsu. Mientras que el Zangetsu blanco fusiona los poderes Shinigami con los Hollow, el otro fusiona los poderes Quincy con Shinigami. La Zanpakuto no le da poder al Shinigami, el Shinigami impregna su alma en la espada. Todo espíritu de Zanpakuto es una representación del alma de su usuario, por lo que ambos Zangetsus son Ichigo, y analizarlos es indiferente de analizar a Ichigo. Desde mi interpretación, Viejo Zangetsu principalmente representa el dolor de Ichigo por la pérdida de su madre. Su actitud es muy calmada y casi triste todo el tiempo. Él habla sobre cómo no le gusta la lluvia, pues llovió el día de la muerte de Masaki, y lo que causó su muerte, el Aos Beren, es como una lluvia de Reishi. Viejo Zangetsu no quiere que Ichigo se convierta en Shinigami y que sufra tratando de proteger a los demás, igual que se lastimó tratando de proteger a esa niña, por lo que es responsable de limitar los poderes de Ichigo. El hecho de que tenga la apariencia de Yhwach también tiene más significado que ser la parte Quincy de Ichigo. El chico siente cierta culpa por la muerte de Masaki, por lo que el viejo Zangetsu tomando la forma del asesino es casi como un odio a sí mismo por tener esa sangre. Sin embargo, también tiene amor propio y ante el peligro ayudará a Ichigo con lo mínimo necesario para sobrevivir. Ichigo aprende el nombre de su espada y la habilidad Getsuga Tensho, aunque no le enseñaron a usarlo. Para lanzarlo necesita convicción, pero esto le cuesta por un problema fundamental, el miedo. Como Urahara explica, Ichigo pelea con miedo todo el tiempo. Esto es totalmente natural, pero no podrá vencer a oponentes fuertes así. Por esto le cuesta tanto pelear contra Renji, pero en el momento en que logra ajustar su convicción, lo derrota con el Getsuga Tensho. Pero esta convicción es quebrada cuando se encuentra con Saraki Kenpachi, un capitán con un Reiatsu tan aterrador que los compas de Ichigo colapsan con solo estar en su presencia. El miedo lo domina tanto que no puede ajustar su Reiatsu correctamente, y como consecuencia ni siquiera puede tocar la piel de Kenpachi. Su única respuesta es huir.
Pero todo cambia cuando se da cuenta de que Sado podría estar muerto. Hasta ahora siempre había podido proteger a todos, pero al darse cuenta de que les está fallando a todo el grupo, finalmente despierta de verdad su convicción. Finalmente logra vencer el miedo, no como algo temporal sino como una nueva resolución. Después de esta pelea, sin importar qué tan poderoso sea el enemigo, Ichigo no vuelve a dudar, exceptuando dos situaciones especiales a las que llegaremos. Pero simplemente vencer el miedo no es suficiente contra un monstruo como Zaraki, por lo que el siguiente paso a remover las neblinas del miedo en su alma es justamente estar cara a cara con este espíritu para encontrar su fuerza. Ante la resolución y deseo de poder de Ichigo, el viejo Zangetsu finalmente decide presentarle a Zangetsu, aunque lo disfraza un poco. Ahora que el miedo ya no está en su camino, Ichigo se da cuenta de todo lo que puede crecer, y creo que aquí es donde nace la primera semilla del orgullo del viejo Zangetsu, que eventualmente lo convencería de dejar de limitar a Ichigo. Pero por ahora decide pelear a su lado en lugar de en su contra, e Ichigo en armonía con su propia alma logra superar los niveles de Zaraki con parche y empatar con el demonio. Lamentablemente, el viejo Zangetsu solo estaba ayudando temporalmente, y su poder sigue siendo insuficiente para enfrentarse a Byakuya Kuchiki, un capitán que a diferencia de Zaraki no tiene dudas en su alma. Por esto, Yoruichi decide enseñarle a Zangetsu para que le enseñe el Bankai. Ichigo aprende más del viejo como el método para usar el Getsuga Tensho, y consigue el Bankai, o al menos eso piensa. Realmente tanto su Shikai como su Bankai se pueden inferir que son creaciones Quincy del viejo que imitan la Zanpakuto Shinigami. Por esto el Shikai no tiene un estado sellado. Esto es importante porque para hacer el Bankai al parecer tiene que ejecutar lo que parece ser una holoificación parcial. Tiene que ponerlo más cerca del otro Zangetsu. La batalla de Ichigo y Byakuya no es solo física, sino también ideológica. Un hombre que ejecuta su voluntad en base a los ideales de gente muerta contra uno que actúa según sus propias creencias. Ichigo consigue llevar a Byakuya al límite, pero al final su Bankai no está lo suficientemente desarrollado. No es capaz de soportar la presión que ejerce en su cuerpo. Para usar este poder no necesita solamente a su espíritu Quincy, necesita a alguien más. Desde que despertó con sus poderes Shinigami, quizás intencionado por el entrenamiento de Urohara, el blanco Zangetsu ha estado tratando de proteger a Ichigo. Cada vez que un ataque mortal le daba al joven, Zangetsu manifestaba su máscara para detener el impacto, y mientras más poder sacaba Ichigo de su espada, más fuerte se volvía Zangetsu, con la máscara teniendo cada vez más marcas. Ante el fracaso de Ichigo, Zangetsu decide mostrarle cómo usarlo correctamente, aplastando a Kuchiki, y aunque Ichigo se lo saca de encima, sí que aprende algo, pues usa el Getsuga Oscuras para derrotar al capitán, mostrándole que estaba equivocado sobre sus creencias sobre la nobleza. Con esto, Ichigo se siente eufórico y victorioso, todo el trabajo y dolor que puso valieron la pena, y puedo imaginar que se debe sentir muy aliviado de haber sobrevivido al ver lo preocupada que estaba Inoue. Luego se descubre quién es el verdadero villano, e Ichigo va a enfrentarlo al lado de su nuevo compa. No importa qué tan fuerte sea el Cuatro Ojos, peleará hasta ganar, y... es vencido. No, lo siento, eso no te dice lo suficiente. Aizen bloquea su ataque con un solo puto dedo y no lo parte a la mitad porque Ichigo logró salirse a tiempo. Esto tiene más sentido si te das cuenta de que su Shikai altera su percepción. Y te rompe de vuelta que no estaba usando Kyoka Suigetsu, eso era la espada sellada. Cuando Byakuya lo rompió así, al menos tenía lugar para crecer mucho. Pero acá, tanto esfuerzo, tanto esmero, tanta evolución... y este sujeto lo derrotó sin liberar su espada o esforzarse. Este es un momento de quiebre para Ichigo, la primera verdadera derrota que tiene, y es solo un preámbulo para toda la inseguridad y desesperación que está a punto de devorarlo. Arrancar, arrancar, arrancar. Espada. A pesar de la terrible derrota al final y la amenaza que Aizen ahora representa, Ichigo ganó y deja la Soul Society satisfecho y realizado, que describe como la lluvia parando. Todo parece ir bien, hasta que Shinji marca su presencia, invitando a Ichigo a su grupo, pues al parecer, desde la pelea con Byakuya, el Hollow ha estado insistiendo en más y más. La cosa se va al carajo cuando aparecen los Espada. Por cómo salió la pelea con Byakuya y cómo pelea después el mismo Byakuya contra Somari, podemos discernir que el poder de Ichigo está alrededor de los mismos poderes de los Espada, y lo demuestra humillando al 10º. Pero en el segundo en que su Hollow aparece, Ichigo de pronto empieza a luchar como basura, siendo fácilmente derrotado. Esta derrota lo afecta, pues por miedo a hollowificarse deja de transformarse en Shinigami, hasta que Rukia le reacomoda las ideas, aunque no resuelve nada. Como acabo de decir, Ichigo tiene el poder para enfrentar a los Espada al menos en base.
Pero cuando Grimmjow y su pandilla atacan, Grimmjow le da una paliza y ni siquiera el Getsu Attention banca y le hace mucho, lo cual es indicación suficiente de que Ichigo necesita ayuda. Luchar y resistir el Hollow al mismo tiempo lo está haciendo demasiado débil. Al pedir ayuda a los Vizard, le permiten enfrentarse directamente al Hollow, o como él mismo afirma, Zangetsu. Ahora que llegamos acá, sí toca hablar del otro lado del alma de Ichigo. Mientras que el viejo Zangetsu es una manifestación de los poderes Quincy de Ichigo con la apariencia de Yhwach antiguo, Zangetsu es lo mismo para los poderes Hollow, y es una mezcla de Ichigo y White, el Hollow artificial de Tosen que se fusionó con Masaki. Mientras que el viejo Zangetsu es tranquilo, Zangetsu es ruidoso, pero no hay que confundirse, Zangetsu quiere proteger a Ichigo igual, pero al revés que el viejo. El Quincy trata de protegerlo limitándolo para que no busque oponentes más fuertes, mientras que el Hollow quiere que se vuelva una máquina de matar invencible al que nadie pueda dañar. Por esto es que intenta controlar a Ichigo. Hay una cierta ironía acá, pues Ichigo quiere poder, pero escucha al alma que trata de alejarlo del poder y demoniza al que está tratando de dárselo. Por eso es que Zangetsu insiste tanto en controlar a Ichigo, cree que Ichigo no se está haciendo lo suficientemente fuerte. Lo que le falta a Ichigo es instinto asesino, no puede pelear con todos y no pone toda su fuerza detrás de sus ataques. Mientras que el otro quizás es el deseo de paz del joven, el blanco es el ansia por batalla y por ende fuerza para proteger a sus seres queridos. Ichigo no quiere ver este lado de sí mismo, pero no puede proteger sin pelear, y no puede pelear bien sin querer pelear. Al final, esta pelea es un fracaso. Kurosaki despierta su instinto de matar, lo que convence al Hollow de servirle, pero Ichigo solo ve a su propia alma como algo que someter e ignorar. El power-up que consigue es una máscara, una manifestación del poder Hollow ajena a sí mismo. Los Vizard hacen lo mismo, pero Ichigo no es como ellos. Ellos son Shinigamis con almas Hollows incrustadas en ellos. Ichigo es un Hollow, pero trata de usarlo como algo externo a él. En resumen, Zangetsu es la parte explosiva y violenta de Ichigo, pero no tiene por qué ser algo malo si esa violencia está bien direccionada a gente asquerosa como Aizen. Me resulta súper interesante cómo los dos Zangetsu se complementan. El Quincy mirando al futuro pensando en el pasado, odiando esa lluvia que acabó con su madre, mientras que el Hollow mira al futuro pensando en el presente. No está claro cuánto de esta transformación es Ichigo y cuánto es Zangetsu, pero Zangetsu está involucrado y solo piensa en salvar a su media naranja. Es incluso más simétrico si pensás en cómo Masaki era una Quincy como el viejo Zangetsu y Orihime tiene Reiatsu Hollow como Zangetsu. Pero volviendo al caso, ambos son partes vitales del alma de Ichigo, pero a uno ni siquiera lo entiende y al otro lo demoniza. Es básicamente autodesprecio. A pesar de controlar su Hollow, solo puede hacerlo por unos segundos, por lo que incluso si vence a Grimmjow, rápidamente se le va el poder y un Grimmjow débil lo aplasta. Ichigo tendría que ser más fuerte que esto, pero el Ichigo con confianza del arco anterior parece muerto. Sin embargo, las cosas se van completamente al carajo cuando Orihime, a quien Ichigo más quería proteger, resulta que se fue a Hueco Mundo, probablemente forzada. Acá Ichigo ya la pierde completamente, manda a la mierda a sus amigos y estaba pensando en ir solo a Hueco Mundo. El espada 6 debilitado lo basurió y se piensa ir así como así. Durante toda la historia, Ichigo había estado apartando a sus amigos, lo que lastimó tanto a Orihime como a Sado. No es que piense que son basura, pero su necesidad de evitar que se lastimen de cualquier forma, y su ego de pensar que puede ganarle a cualquiera con solo intentarlo muy duro, lo lleva a cortar sus conexiones con la gente que le importa. Por suerte, son buenos amigos. Ambos Uryu y Sado entrenaron lo suficiente para mostrarle a Ichigo que también pueden crecer, y que no se preocupe tanto por ellos. Aún así, su confianza es bastante cuestionable. Hasta trata de proteger a Rukia, y tanto ella como Renji le dicen que deje de tratarlos a todos como niños, que trata en él como una niña. Finalmente, después de una serie de sucesos que no son relevantes para este video, llega su esperada revancha con el gatito. Aizen buscaba que Ichigo creciera, por lo que trató de replicar sus oponentes que lo hicieron crecer en la Soul Society. Enardeció a Grimmjow, un loco de guerra como Kenpachi, a que quisiese matar a Ichigo primero, y puso a la pobre chica en las manos de Ulquiorra, un ser frío y tan inamovible como fuerte, igualito a Byakuya, para que fuese su oponente final. Lo curioso es que como Grimmjow es tan parecido a Zangetsu, es casi como si Ichigo estuviese peleando contra una parte de sí mismo. Con su pastelito enfrente, Ichigo finalmente deja de ser un pussy y pelea como tiene que pelear, dándose a diestra y siniestra con la espada sin su máscara. La claridad de casi haberse muerto y la pobre estando justo ahí finalmente trajeron de vuelta al Ryoka que venció a dos capitanes. Pero no toma mucho hasta que Ichigo saca su máscara, y como él mismo nota, aterra a Orihime.
Imagino que Ichigo entiende por qué. Los Hollow no han sido más que crueles con ella, pero más importante, el ser más querido de su vida se convirtió en uno, y la empezó a odiar y a querer matar, y ahora Ichigo viene y muestra exactamente los mismos ojos de su difunto hermano. A pesar de que la pelea parece pareja, las páginas muestran que la duda, o la vergüenza, o el miedo, lo que sea, todavía atan a Ichigo, y no puede pelear con todo. Pero cuando Orihime, la persona a la que está aterrando, le suplica que no se lastime más, algo hace clic, las cadenas se rompen. Creo que al escuchar eso, Ichigo finalmente comprende que a sus seres queridos no les interesa en qué se convierta, solo les importa que él esté a salvo, exactamente lo mismo que él quiere para ellos. No es el final, pero es un avance. Ichigo finalmente acepta que el Hollow no es algo que rechazar, sino algo que le permite proteger a su familia. Abraza completamente el instinto asesino del que Zangetsu y Grimmjow le habían estado jodiendo, y derrota a Grimmjow, que está peleando por nada, y todo sin dejar de ser el mismo. Hay otra serie de sucesos que no son relevantes aquí, salvo uno. Cuando Ichigo trata de salir de la protección de Orihime, nota que el escudo es mucho más fuerte de lo que esperaba. Una vez más habla de lo poco que confía en sus amigos. En el duelo contra Grimmjow tomó golpes que en retrospectiva Inoue podría haber bloqueado. Esto no termina ese problema, pero sí lo pone un paso más adelante de dejar de hacer esto. Gracias a todo este duelo, y con Orihime en peligro de vuelta, Ichigo finalmente tiene convicción una vez más, gracias a no negar su instinto asesino. De vuelta pelea contra Ulquiorra, pero esta vez logra mantener el combate sin usar su máscara. No solo es el mismo de antes, se ha vuelto más fuerte, y ha mejorado sus habilidades al aceptar más a Zangetsu, como usar el Getsuga Tensho como ataque a cuerpo en lugar de proyectil. Pero aún no lo domina del todo, pues como Ulquiorra revela, el Getsuga negro es un Getsuga mezclado con Zero Oscuras, pero muy mal usado. Ichigo lo niega y Ulquiorra decide darle una amigable demostración del poder que un Zero Oscuras debería tener. A pesar de esto, Ichigo ha evolucionado, ya no es el tipo que se meaba encima con Kenpachi. Incluso cuando Ulquiorra hace una Freezer, mantiene su convicción, pero sin importar cuánta convicción tenga, la diferencia entre su fuerza y la de Ulquiorra es demasiado grande, e Ichigo está peleando solo. Su necesidad de volverse más fuerte lo ha derrotado. Ulquiorra ni siquiera tenía permitido transformarse abajo, no había necesidad de seguirlo, y ahora no solo va a perder su vida, sino que Ulquiorra le dejó una imagen a su querida que muy probablemente no va a dejar su mente jamás. Al final, Ichigo fracasó en ambas promesas que le hizo. Antes Orihime había notado que había un reiatsu extraño en la herida de Ichigo que no podía rechazar porque no era una herida. Spoiler, esto es Zangetsu tratando de hollowificar a Ichigo para salvarlo, pero Ichigo probablemente se niega subconscientemente. Ahora, sin embargo, en medio del dolor, pánico y desesperación, por única vez en toda la serie, Orihime suplica a gritos a Ichigo que le ayude, y esa resistencia de Ichigo es reemplazada por puro deseo de proteger a esa voz, por lo que sucumbe a Zangetsu, y la transformación más dura se hace presente. Por Dios, ese aura es inigualable. Nunca se deja completamente claro qué es esta forma. Su nombre oficial es hollowificación completa, pero Tosen también perfeccionó la hollowificación y no muestra tanta diferencia. Para mí, esta forma no es nada más que su resurrección, la misma que los Arrancar han estado usando. La resurrección combina el Arrancar con su forma previa, por eso suelen tener apariencia monstruosa y similar a sus formas originales. La forma original del Hollow de Ichigo era exageradamente similar a esta transformación. La resurrección también cura todas las heridas, y ninguna regeneración te saca el pelo para regenerar. Ese hueco en su pecho no era la herida de Ulquiorra, era literalmente su hueco. Que Ulquiorra lo haya hecho en el mismo lugar es pura coincidencia, y está en el mismo lugar que White. Y bueno, Ichigo se puede decir que revive, se llama resurrección. Lo único que no cuadra es que no absorbe su espada. Pero Ichigo no es un Hollow que obtiene poderes de Shinigami o un Shinigami que obtiene un alma Hollow. Es literalmente un Shinigami Hollow. Así que por ahí simplemente funciona distinto. No lo tomes como 100% confirmado, es solo una teoría, pero la voy a llamar así porque hollowificación completa queda culero. Con esta forma, Ichigo se vuelve capaz de tirar ceros igual de fuertes que el Zero Oscuras de Ulquiorra, y aplasta la espada sin piedad y con mucho estilo, usando técnica Hollow como sonido o hierro. Pero Ichigo solo piensa en Orihime, ni siquiera es capaz de reconocer a Uryu, y al creer que es un enemigo casi lo mata. Al despertar, Ichigo no recuerda nada, pero se da cuenta de que casi mata a Uryu y que aterrorizó completamente a Orihime. Siente que no logró nada porque todavía está bajo la errónea impresión de que el Hollow es ajeno a él, y hasta le pide a la espada que iguale las condiciones.
He visto gente criticar esta escena, pero me parece que no lo entienden. Ichigo no hace esto solo por orgullo. Ichigo pelea para volverse más fuerte y proteger de más. Por eso le pide a Inoue que cure a Grimmjow antes. Si no gana por sí mismo, no tiene sentido pelear o ganar. Después de esto, Ichigo vuelve a bajar y se enfrenta a Yami, el espada cero, pero se nota que algo cambió con la máscara después de la pelea. Ichigo dice que se nota más pesada y sus marcas se parecen más a su resurrección. Y después de ese comentario, la siguiente vez que trata de usarla, la máscara simplemente se desvanece. Es muy inconsistente, muy claramente porque Ichigo le tiene miedo. Tanta evolución, tanto desarrollo, y volvimos al punto de partida. Por suerte para él, Zaraki y Byakuya lo salvan y se encargan de Yami, y aquí Byakuya le dice a Ichigo las palabras que creo que finalmente lo hacen entender. Hasta ahora, Ichigo ha tratado de hacer todo solo, tratar de que nadie más salga lastimado, y lo que consiguió fue lastimar a su preciosa y lastimar a su amigo más literalmente. Creo que es aquí el punto donde Ichigo finalmente entiende que no tiene que hacer todo solo, que cortar sus conexiones para evitar el dolor solo lleva a más dolor, y por esto a partir de ahora Ichigo ya no rechaza la ayuda de sus seres queridos. Muy bonito y todo, pero en el momento de la verdad fracasa en matar a Aizen por miedo. El mismo bastardo le remarca que no hay nada de ira en la espada de Ichigo. Todo ese desarrollo en la necesidad de su instinto de pelea también ido al retrete. Está rechazando todo lo que Zangetsu ha tratado de hacer por él. Los Shinigami fracasan estrepitosamente en derrotar a Aizen, pero Ichigo logra darle un golpe mortal, aunque descubre que Aizen es todavía más aterrador de lo que esperaba, y para rematar, Aizen revela que planeó todo el viaje de Ichigo, pero que su fuerza es patética en comparación a lo que debería ser. Quiero meterme en esta duda por un segundo. ¿Qué fuerza esperaba Aizen que tuviese Ichigo? No hay ninguna razón para pensar que Aizen sabía de la segunda etapa de Ulquiorra, pues Ulquiorra dice que nunca se la mostró, y si Aizen supiese definitivamente querría verla para conseguir que los otros Arrancar también la tengan. Ulquiorra muestra ser superior a Ichigo, así que Aizen esperaba que su resurrección superase al primer Ulquiorra, no a un ser que, según Uryu y Orihime, tenía un Reiatsu tan denso como alienígeno a todo lo que habían visto previamente. Quizás Ulquiorra esté más cerca del poder de Aizen de lo que Sasuke piensa, y si ese es el caso, la transformación de Ichigo, que probablemente no está limitada por el Quincy, es mucho más de lo que el rey de Hueco Mundo se esperaba. En el más mínimo caso, sería un digno rival para Aizen. Lo que quiero remarcar con esto es la ironía de que si Ichigo no temiese a su Hollow, con su resurrección posiblemente podría aplastar a Aizen, pero su miedo lo ha dejado igual de indefenso que en su primer encuentro. Aizen realmente empieza a quebrar la cabeza de Ichigo, pero por suerte su padre lo salva, e Ichigo muestra madurez permitiéndole no contarle demasiadas verdades demasiado rápido. Aprendió de la comprensión de Rukia y se la da a su padre. Me gusta mucho, igual que quien lo salve del bully que es Aizen sea su papá. Le da más razón para darse cuenta de que puede confiar en sus seres queridos. Su padre es mucho más fuerte de lo que incluso su imaginación podría haberle mostrado, yendo uno a uno con el puto Aizen sin siquiera sacar su Shikai. Pero una de cal y una de arena, porque inmediatamente se enfrenta a Gin, y no quiero sonar como un cassette roto, pero aquí tenemos a otro enemigo que tendría que poder vencer y no lo hace. No quiero desmeritar a Gin, es fuertísimo, pero no puede ser más fuerte que Yonsui, y con la máscara Hollow Ichigo tendría que sudárselo. Este combate y la comprensión de Gin al final me parecen interesantes porque Gin de cierta manera es lo que Ichigo estaba en camino a ser, alguien que para intentar proteger a quien le importa, cortó sus conexiones y dedicó su vida a evitar que la lastimen, sin importar cuánto dolor le causase. La diferencia es que a diferencia de Rankiku, los amigos de Ichigo sí fueron lo suficientemente fuertes para evitar que se autodestruya. Al final, Aizen alcanza la divinidad y anuncia que va a matar a todos en Karakura, e Ichigo está frío. Antes era un fuego cegador cuando se trataba de salvar a Orihime y a sus amigos especiales. Ahora le están diciendo a la cara que van a asesinar sin piedad a sus queridas hermanas y a sus amigos no especiales, así como una cantidad exorbitante de gente. Ichigo no puede reaccionar. Está quebrado. La inseguridad lo ha roto. El tipo que estaba asegurando que no le importaba qué tan fuerte fuera su oponente, ahora está asustado. Este ya no es Ichigo Kurosaki. Ningún Zangetsu haría esto. Ya no es nada. Cuando Isshin se da cuenta de que Ichigo puede sentir el Reiatsu de Aizen, lo que significa que también es un ser trascendental, solo le queda una carta por jugar, que Ichigo aprenda el Getsu Gatensho final e intente destruir a Aizen con él. Ichigo entra a su mundo esta vez en Bankai, y Tensa Zangetsu no está para nada contento.
Como dijo Zangetsu, la lluvia representa la tristeza y desesperación de Ichigo. Y también resulta que los edificios representan su ambición y sueños. Pero ahora no solo los edificios son pequeños, pues Ichigo ahora le tiene miedo a su fuerza y ya no la desea, sino que está todo inundado, pues Ichigo está desesperanzado. Los espíritus de Zanpakuto en Bankai cambian no solo su nombre sino su forma como espíritus. Y la forma de estos es importante. El Quincy Tensa Zangetsu ahora es Yhwach de la edad de Ichigo, quizás cuando Yhwach todavía no era un monstruo, y Hollow Tensa Zangetsu está en su resurrección. Más importante, esta no es la verdadera forma de Tensa Zangetsu, estas son solamente las formas que pasan si Ichigo entrena exclusivamente a uno, la forma del Hollow siendo lo que Ichigo consiguió, pues el Quincy nunca prestó ayuda. La verdadera y completa forma de Tensa Zangetsu es cuando ambos se combinan. La verdadera forma del alma de Ichigo no son dos seres distintos, son uno, con todos sus poderes. Esto será importante. El autodesprecio de Ichigo se puede notar. Hay una tensión, incluso con el lado Quincy, que irónicamente lo critica por no crecer, demostrando que aunque no ha completado su desarrollo, ya es irreconocible de Yhwach, que odiaba el avance. E Ichigo habla del Hollow como algo de lo que pensó que se había librado. Siendo que a este paso Ichigo jamás aceptará el Hollow, le muestran su verdadera forma, revelando que el Hollow tenía razón, siempre fue Zangetsu, e Ichigo ya no puede escapar de la verdad, tiene que enfrentarlo. Gracias a no poder demonizarlo, pues no solo es el Hollow sino también la parte que le gusta, Zangetsu finalmente logra conectar con él, finalmente comprende la aplastadora soledad que Zangetsu siente después de que Ichigo lo apartase una y otra vez, y que todo este tiempo solo había querido protegerlo. Al comprender esto, la desesperación finalmente abandona a Ichigo, con las aguas retrocediendo, e Ichigo se vuelve uno con Zangetsu. Cuando Ichigo se encuentra de nuevo con Aizen, incluso Gin nota que es totalmente distinto. Ya no queda recuerdo del Ichigo asustado y dudoso, aquí solo hay un dios. Con su nueva fuerza y comprensión, Ichigo aplasta al desalmado y falso dios, y cuando satisface su curiosidad, le muestra al miserable lo que pensó que sería su último ataque. Aquí vemos cómo Zangetsu cubre a Ichigo, el pelo largo del Hollow, el pelo negro y ojos rojos del Quincy, las vendas del Hollow, detalles similares al Quincy Let Steel, y aura negra que podría ser la sombra Quincy o el Cero Oscuras, o ambos al mismo tiempo. Con esto destruye completamente a Sasuke, aunque subestima la inmortalidad de este, pero sí logra matar la fachada de personalidad que tenía, y por esto pierde sus evoluciones, permitiéndole a Urahara sellarlo. Aunque logró entender a su Zanpakuto, esto no es un final feliz. Para vencer a Aizen, Ichigo tuvo que silenciar su alma, y si hubiera podido entender a Zangetsu antes, sus amigos no habrían tenido que sufrir, y podría haber detenido a Aizen antes de que fuera demasiado tarde. Aún peor, como vemos más tarde, esto está lejos de ser el límite de Ichigo. Si hubiera podido usar sus verdaderas habilidades, quizás incluso el Getsuga Tensho final hubiera sido innecesario. Esto fue una victoria vacía que dejó a Ichigo como un cielo sin luna. Pero quizás no todo sobre el fracaso es malo. Sus errores de ahora serán sus aciertos del mañana, y equivocarse es humano. Orihime llegó a verlo en su peor momento de varias formas, pero como un hombre ocasionalmente sabio dijo, la admiración es el estado más lejano a la comprensión. Quizás que no pueda idealizarlo más es desde un punto de vista algo bueno. Ahora tanto ella, como todos, e incluso el mismo Ichigo, pueden comprender a Ichigo algo mejor. Después de la muerte de su madre, Ichigo siempre deseaba dejar de tener sus poderes para no tener que preocuparse por los fantasmas. Su deseo se volvió una realidad, y no está ni un poco feliz. Como su poema revela, ya no sabe si puede seguir la velocidad del mundo sin Zangetsu. Su vida está bien, sus amigos, Sado, Uryu y Orihime son más cercanos que nunca, el Quincy ya es un amigo normal, y se deja claro que se ha vuelto más cercano con la chica. Sus estudios van bien, su familia va bien, pero todos sus seres cercanos se dan cuenta de que él no está bien. Y a su Tora le confiesa que le dolía verlo así, sus hermanas se dan cuenta al instante cuando cree que puede recuperar su poder más tarde, y como se muestra en la novela, Orihime le dijo a Rukia que Ichigo sufría y que por favor hiciese algo para recuperar sus poderes. No es que Ichigo tenga celos o sea arrogante, él simplemente teme por los demás, y no es que Uryu, Sado o Orihime sean inútiles, y sabe que su padre también es poderoso, pero siempre temerá esa pequeña posibilidad donde no puede evitar algo por ser normal.
No solo eso, también se siente apartado. Hay todo un lado de la vida de sus seres queridos con la que no puede interactuar. Y no es que no quieran contarle, ellos saben lo que se siente ser apartado así, pero paradójicamente podrían preocuparlo sobre cosas en las que no tiene control alguno. Cuando Uryu es atacado, Orihime probablemente no desea nada más que decirle todo a Ichigo, pero teme, y seamos honestos, sabe, que si lo hace Ichigo se llenaría de impotencia. No sé si se diría exacto decir que Ichigo ha desarrollado depresión, pero está claro que hay un vacío en su alma, literalmente. Por esto, a pesar de ser casi graciosamente sospechoso, termina torciendo el brazo a la oferta de Ginjo, pues ya no puede soportar la inseguridad. Por suerte para Ichigo, hay un poder que al parecer no sacrificó al usar Mugetsu, que puede devolverle su energía espiritual, el mismo poder que Orihime, Yasutora y los de Execution poseen, el Fullbring. Aunque en la serie, al menos hasta ahora, nunca se ha explicado, gracias a ciertas alusiones, y principalmente las novelas, sabemos que los Fullbringers son humanos con fragmentos del Rey Espíritu que fueron despertados cuando sus madres fueron atacadas por Hollows. Orihime y Sado son un poco distintos, pues sus poderes fueron despertados por el Hogyoku, que contiene poder Hollow. Aunque nunca se especifica por qué Ichigo posee un Fullbring, yo tengo una teoría. Los Fullbring se parecen bastante a los Shrifts de los Quincy, solo que eso es despertado por la sangre de Yhwach, mientras que el Fullbring es despertado por energía Hollow. Pero Ichigo es un híbrido único entre Quincy y Hollow, por esto creo que tiene un Fullbring. El objeto detrás de este poder es la insignia de Shinigami sustituto que le dio Ukitake después de salvar a Rukia de la Soul Society. Es la marca del orgullo de Ichigo sobre sus poderes, que por cierto, no son sus peleas como se muestra en el anime, son sus seres queridos a salvo. Una vez que Ichigo completa su Fullbring, la apariencia de este es interesante, por decir algo. Se ve literalmente como una hollowificación, solo que no como una máscara, sino como todo un traje. Esto me parece importante. Después de hacer las paces con Zangetsu ya no se manifiesta como algo ajeno, es él mismo, y ni él ni Orihime le temen ya. A pesar de la clara impaciencia de Ichigo, lo que lo lleva a algunos momentos donde se siente fuera de sí, todo marcha relativamente bien, al menos hasta que marcha relativamente mal. Resulta que la habilidad de Tsukishima, Book of the End, puede cambiar el pasado de las personas. E Ichigo experimenta el verdadero terror cuando se da cuenta de que mientras recuperaba su poder, se ha encargado de retorcer a todas las personas de su vida mientras no podía protegerlos, incluso a Orihime y a Chad. Ichigo está completamente fuera de sí, ni siquiera Ulquiorra quería matarlo con tantas ganas. Se siente tan raro de Ichigo, pero se puede entender el dolor que está pasando. Que Chad e Inoue no le crean es doloroso, tanto para él como para el lector, pero realmente no puede culparlos. La habilidad de su oponente es así de cruel. Pero aunque todo esto duele, todavía hay esperanza. Aún tenemos a nuestro buen compa el Ginjo. Ichigo ahora debe saber lo que sintió Renji con Aizen. Ichigo se queda sin esperanza. Uryu no puede ayudarlo, ha perdido sus poderes de manera definitiva, todos sus amigos están bajo el control de su enemigo y no tiene nada que hacer, solo le queda llorar. Es solo un personaje ficticio, pero verlo llorar es casi desgarrador. A excepción de la muerte de Masaki, en los 53 volúmenes en ningún caso, bajo ninguna circunstancia lloró, salvo el llanto choto de cualquier niño. Pero por suerte para él, su corazón no se conectó solamente con sus amigos del mundo humano. Al final, las acciones de Ichigo en el pasado, evitar que ejecutasen injustamente a Rukia y sacrificarse para detener a Aizen, fueron tan nobles que la anticuada Soul Society finalmente decidió actuar en base a lo que es correcto y no lo que dice la ley. Y con la ayuda del genio que es Urahara y el desorbitado Reiatsu de muchísimos Shinigami, algunos de los seres más poderosos que existen, pudieron despertar todo el poder espiritual que Ichigo había dormido al usar el Getsuga Tensho final. Hasta sus amigos logran más o menos librarse del tío fraude, por lo que ya no tiene que preocuparse. Sus poderes Fullbring se han mezclado con los poderes Shinigami, y su apariencia es ligeramente distinta y muchísimo más poderoso. Un simple ataque a máxima potencia ahora es más potente que un Getsuga Tensho del pasado. Su Bankai, que es una hollowificación más o menos, ahora tiene muchísimo más blanco en su diseño. Una vez más, Ichigo ha aceptado a Zangetsu, y su poder ha incrementado por ello. Ya no necesita usar una máscara, puede usar técnicas Hollow como pesquisa o sonido. Mucha gente se quejó de que Ichigo dejó de usar la máscara Hollow, y aunque coincido en que se veía durísima, el que ya no la use es desarrollo de personaje. Ahora la máscara es su Fullbring, que tiene todo el tiempo, ya no es algo que tenga que ponerse, el Hollow es él.
Cuando recupera sus poderes, o en otras palabras más dramáticas, su alma vuelve a tener voz, Ichigo vuelve a cambiar, su desesperación desaparece, su inseguridad muere, ahora es más calmo y seguro, y no siente deseos de venganza con Ginjo y Tsukishima a pesar del dolor que le causaron a él y a sus cercanos. Ichigo puede entender por qué Ginjo hace lo que hace. Como revela erróneamente, su primer grupo de Fullbringers fue asesinado, no por Tsukishima como cree por Book of the End, sino por la Soul Society. Ichigo probablemente se da cuenta de que si a Chad y Orihime les matasen, casi seguro que haría lo mismo, y también se da cuenta de cómo a Ginjo la venganza lo está devorando, por eso decide acabar con su vida, pero reclama que se le permita ir a la Soul Society en libertad. A pesar de todo lo que le hizo, lo perdona, igual que perdona a Ukitake, que realmente no le hizo nada, así que decide mantener esa confianza a pesar del engaño. Esto se puede ver como algo ingenuo, pero como se ve una y otra vez en la historia, tanto con Gin como Kaname o después Sajin, tienen que sacrificar sus conexiones para buscar la venganza, y si no se consigue, solo queda dolor. La venganza es para gente solitaria, y si tiene que elegir entre pelear y estar con sus seres queridos, es claro cuál va a elegir. Ichigo ya tiene lo que quería, no hay razón para infligirle sufrimiento a Ginjo por inacción. Fue justamente no ser vengativo lo que ganó la confianza de Soul Society, confianza que ahora evitó que lo perdiese todo. Quién sabe qué podría pasar con Ginjo en el futuro. Y mientras no pase nada con la insignia de Ukitake, está bien con ello. Este arco nos muestra qué significa el poder para Ichigo, nos permite ver tanto del personaje, así como su evolución del arco de Hueco Mundo. No queda ninguna duda que Ichigo merece su poder, pues no podría quedar más claro que no es vanidad. Ichigo no consigue responsabilidades porque quiere poder, busca poder porque quiere responsabilizarse. Pasó muchísimo tiempo, pero Ichigo finalmente es feliz. Finalmente hizo paz con su alma, finalmente puede proteger a sus amigos, finalmente pudo formar un corazón con todos ellos, finalmente escapó del oscuro vórtice en el que entró al perder con Aizen. Ichigo finalmente es feliz, ya es casi un hombre. Solo hay una cosa por hacer. Ya está preparado para enfrentar a la raíz divina de su sufrimiento. Obviamente, Ichigo solo disfruta un par de meses de una vida plena antes de que Jesucristo malvado decida dejar su escondite de 1000 años y llevar a cabo el apocalipsis. Me gusta como Ichigo ya muestra su madurez, se reúne con sus amigos, decide ayudar a los Hollow sin dudarlo, confía en sus compas, no se enoja con Uryu por no querer ayudar a los Hollow, todo bien. En Hueco Mundo descubre que los invasores son los Quincy's, que llevaban 1000 años ocultos y evolucionando. Después de ganar e intentar ir a ayudar a los Shinigami, el Quincy resulta tener una habilidad de encerrar a cualquiera que no sea Quincy, e Ichigo se ve obligado a escuchar los gritos de agonía de la Soul Society, los mismos que lo salvaron hace poco y a los que no es capaz de devolverles el favor. Pero chocar tanto su Reiatsu con la jaula Quincy termina despertando los poderes Quincy que llevaba dormidos toda la vida, lo que le permite liberarse y ayudar a los Shinigami, solo para encontrar a Byakuya, aquel orgulloso guerrero que le había dicho en distintas formas que no se creyese demasiado, masacrado y suplicándole que salve el Seireitei. La furia de Ichigo se puede sentir. Pero cuando encuentra al despreciable líder de los Quincy que asesinó al capitán general y está destruyendo todo, se da cuenta de que se ve y suena muy familiar. Ichigo pelea bien, definitivamente mejor que su primer encuentro con Aizen, pero está demasiado cansado y el rey es demasiado poderoso. Pero cuando parecía que estaba derrotado, al igual que con Kenpachi, su piel no se abre, e Ichigo descubre de golpe que él y su madre son Quincy's, y al tratar de morder más de lo que puede masticar, Tensa Zangetsu es quebrada de manera irreparable. Al menos aparte de Yamamoto, nadie que conozca murió, y no tarda en enterarse de que Urahara, Chad e Inoue se encuentran bien, pero claramente está afectado. De alguna forma es un Quincy, y Yhwach se parece mucho a Zangetsu. La División Zero finalmente se hace presente, y prometen fortalecer a Ichigo y reforjar a Zangetsu. Finalmente llegan a la sección de Zanpactos, e Ichigo fracasa estrepitosamente, y es reenviado al mundo humano. La razón de su fracaso es que no se entiende a sí mismo porque no sabe nada de sí mismo. Por esto, su padre decide que está listo para afrontar la verdad. Ichigo lo aprende todo, el pasado de su padre, quién era realmente su madre, imagino que pone 2 más 2 y se da cuenta de que era White, y la razón por la que solo aprende esto ahora. Aunque su madre habría derrotado al gran pescador con facilidad, Yhwach ejecutó a Laos Beren, que le robó sus poderes y la hubiera matado de todos modos más tarde.
No lo aprendió antes porque tendría que vivir sabiendo que su madre fue asesinada por alguien que estaba fuera de su alcance, pero ahora que su enfrentamiento es inevitable, puede saberlo. Ichigo ya no tiene que culparse, entiende que la muerte de su madre no es su culpa, y su enemigo ahora tiene la forma de una persona que debe aniquilar. Con esta nueva claridad, regresa a la Sasauchi y elige la suya sin ninguna clase de duda, impregnando su alma en ella. Ni siquiera reacciona al hecho de que se parezca a un Hollow. ¿Por qué lo haría? Esto no es algo que se pegó a él, era parte del alma de su mamá, ya no hay conflicto entre él y su alma, al menos no de la parte Hollow, hay alguien más a quien tiene que confrontar. Aparte de dudar sobre qué cosas que le dijo fueron verdad, el odio hacia el viejo Zangetsu no es más que el mismo odio por el Zangetsu blanco pero redireccionado. Su mayor problema con ser Hollow era que uno había asesinado a su madre y habían causado dolor a sus seres queridos. Era una vergüenza ser uno, pero ahora resulta que el que asesinó a su madre y causó dolor a su familia y amigos fue un Quincy, y nada más que el mismo Quincy que el viejo imita. Para Ichigo ser un Quincy ahora sería peor que ser un Hollow, al menos ellos son algo como víctimas. Lo que no ayuda es que Zangetsu confiesa que había estado limitando la fuerza de Ichigo, lo que lo hace parecer más como un enemigo, pero luego se explica. Al igual que Yhwach desea acabar con el dolor en el mundo, el viejo Zangetsu quería que Ichigo no se convirtiese en Shinigami para no sufrir. Él solo quería paz. Pero ya no piensa lo mismo. Lo ha visto evolucionar, lo ha visto enfrentar y superar su dolor, hasta sentir orgullo por ello. Y no solo Ichigo, Zangetsu, recuerden, es Ichigo mismo. Ichigo también trataba de limitar a quienes quería para protegerlos de toda herida, y también les lastimaba al hacerlo, pero aprendió a aceptar el dolor y pudo verlos crecer por ello. Por eso, al igual que Ichigo dejó de apartar a sus amigos, Zangetsu decide dejar a Ichigo crecer, porque hay cosas hermosas más allá de ese dolor. Con esto, Zangetsu sale de la sombra de Yhwach, ve más allá de la triste y cerrada perspectiva del dios, y por ende, Ichigo también lo hace. Yhwach cuestiona más tarde a Ichigo por buscar que la muerte se mantenga, pero Ichigo aquí ya ha aceptado la muerte como parte de la vida, y el dolor como parte de la felicidad. Ichigo podría haberse mantenido igual y cometer exactamente el mismo error, aceptar y querer a su lado Hollow y despreciar y apartar a su sangre Quincy porque su madre murió por ello, ver al Hollow como el que lo ayuda y al Quincy como un demonio a exorcizar. Pero Ichigo ha madurado, entiende que él es Zangetsu, y aunque ambos tenían métodos distintos, los dos buscaban lo mismo. Al igual que el Hollow lo ayudó en varias peleas, el Quincy también trató de ayudarlo, e igual que el Quincy se equivocó al querer limitarlo, el Hollow también hizo cosas terribles. Ichigo perdona a ambos Zangetsu, lo cual es igual a perdonarse a sí mismo, y los abraza a ambos como su verdadera alma, no como compañeros, sino como a sí mismo. Así, Ichigo finalmente obtiene su verdadera Zanpakuto, y todo su poder es finalmente liberado. Finalmente, está completo como persona. Todas las Zanpakutos son reflexiones de sus usuarios. El Shikai tiene poderes relacionados a la personalidad exterior, por ejemplo, Soifon tiene un arma sigilosa pues desea ser una asesina, y Shunsui manifiesta juegos infantiles, como su actitud infantil, mientras que el Bankai tiene poderes que representan el verdadero alma del usuario. Soifon tiene un lanzamisil, porque su personalidad es explosiva y ruidosa, y Shunsui muestra una obra de teatro depresiva y horrible, como se siente debajo de su máscara tonta. No analicé la Zanpakuto anterior, pues no era real. Como Byakuya afirma acerca del final, las Zanpakutos en estado liberado permanente no existen, y por lo tanto no mostraba nada del alma de Ichigo. El Shikai se parece bastante a la espada de Yhwach, especialmente en Fullbring, y su Bankai, aparte de que es bastante gracioso que tenga el kanji de Bankai, como para decir, oh miren, es un Bankai, parecía estar basado en las Zanpakutos de los Arrancar o en el Bankai de Yamamoto que venció a Yhwach. Pero esta sí es su verdadera Zanpakuto, y tiene significado. Zangetsu es una de las 3 Zanpakutos dobles. Las otras 2 son Katen Kyokotsu y Sogyo no Kotowari. En ambos casos había 2 almas en los Shinigami. Shunsui tenía oculta la espada de Nanao y Ukitake albergaba Mimihabi en su interior. Ichigo tiene sus poderes Shinigamis combinados con su sangre Quincy y su alma Hollow. Por eso salen 2 espadas. No libera a Zangetsu hasta la pelea final, así que esperaremos un poco más para analizarla. Lo que sí quiero mencionar es su Fullbring, que reemplaza a su Bankai previo. Los Fullbring también se relacionan con la personalidad, y es que este se enlaza con su personalidad como Chad lo describe. Él desea poder para proteger a los demás, por lo que el Fullbring manifiesta ese poder como algo que cubre a Ichigo. Él viste su orgullo, su poder. No hay tanto que analizar en este arco porque Ichigo ya está completo.
esta versión es mucho más madura en varios aspectos. Como su conflicto principal es con el villano principal y no uno secundario como en los anteriores, hay que esperar hasta el final para que se desarrolle, y su conflicto con Uryu sirve más para Yugram que para Ichigo. Su desarrollo se muestra con su confianza en sus amigos, no cuestiona a Sado o Orihime, cuestiona a Ganyu, pero quien lo cuestione no lo cuestionaría después de la Soul Society, y aún así lo acepta, y actúa de manera muy razonable para que Riruka se quede, incluso Ganyu denota su madurez. También evita que la venganza lo ciegue, siempre intenta mantenerse calmado con Yhwach, incluso cuando lo está provocando deliberadamente, muy distinto al encuentro con el gran pescador hace menos de 2 años. En cuanto a sus habilidades, a pesar del tremendo poder que mostraron los Sten Ritters, que incluso Rukia Renjin necesitan Bankai y Byakuya Tsushikai, Ichigo se baja 4 muy fácilmente con su espada sellada y su energía al mínimo, hasta recibe un golpe directo de la Sten Ritter P de Power en Esclave Rai y solo le deja un pequeño rasguño, o sea, 8 Sten Ritters solo molestaban porque no lo dejaban llegar a Yhwach fresco. Sus propias técnicas se han expandido. Ahora el Getsuga no solo puede usarlo como proyectil o extra poder, sino que también puede dejarlo en el lugar para que neutralice ataques, efectivamente un escudo, y combinar 2 Getsuga en un ataque mucho más fuerte llamado Getsuga Yurijo. Y aparte del Getsuga Spam, puede controlar la posición de la espada igual que la pelea con Ulquiorra, lo que crea un señuelo y confunde al oponente. Y también aprendió a usar más o menos Blood Vene, todo esto sin contar las posibilidades extra que le dan pelear con 2 espadas en lugar de una. En el anime se añade un entrenamiento extra donde Ichigo aprende sobre el Rey Espíritu, lo cual supongo que se atará con la reflexión sobre la vida del final de su viaje, pero todavía no lo sabemos, así que lo ignoraremos, porque no es del todo necesario. Después de un huevo de cosas, llegamos a la batalla final contra el Rey Espíritu, Yhwach. Justo antes de que la pelea empiece, después de mandar a sus típicas boludeces sobre la igualdad de condiciones o lo que sea, Ichigo decide poner su confianza sobre Orihime. Me encanta el paralelismo que hay donde Ichigo le dijo que se aparte, hiriéndola, en comparación aquí, donde le pide que enfrente al ser más aterrador en la faz de la Tierra, pero esto la hace sentir motivada y hasta parece feliz. Ser capaz de ayudarlo es lo que ha querido toda la serie, como se muestra en las páginas, y Ichigo finalmente se lo permite. Gran paso para la importante relación de estos dos. Una vez ahí, Yhwach inmediatamente ataca los traumas de Ichigo y este responde. La diferencia de poder es preocupante. Yhwach termina de confirmar que este poder es superior al que tenía contra Aizen, ese ser trascendental había quedado pequeño frente a Ichigo, pero este verdadero dios ni siquiera necesita un Shrift para dejar al pelinaranja por los suelos. La única razón por la que Ichigo no muere es que Orihime lo escuda de los ataques mortales y lo cura, pero la diferencia es clara, y tirarse de frente por la ira no ayuda. Esto es lo que piensa la chica hasta que al detenerlo, en solo un segundo se da cuenta de que Ichigo no está enojado, sino actuando calculadamente. En un punto, la espada de Ichigo empieza a volverse blanca, y es aquí cuando para de arremeter y se transforma. En otro paralelismo, Orihime piensa que está otra vez ante el monstruo que despedazó Ulquiorra, pero con la voz de su amado se da cuenta de que este no es el caso, lo que la tranquiliza, y le tira la mirada más enamorada de toda la serie. Ah, amo el desarrollo. Ahora sí, hablemos de Zangetsu. Mucha gente llama a las 2 espadas verdaderos Shikai, pero no coincido por 2 motivos. El primero es que justo antes de esta pelea, Byakuya afirma sin duda que se equivocaba y no existe el Shikai permanente. Esto es foreshadowing al que lo que usa Ichigo no es su Shikai. Lo segundo es que su Bankai es blanco y negro, y sus espadas son negra y negra, pero acá también es negra y blanca. Si esto fuese por su holoificación, no debería poder usar el Bankai en modo normal, y sin embargo puede, por lo que probablemente también puede usar la espada blanca sin el cuerno. Este Zanpakuto representa la dualidad de Ichigo, siendo simultáneamente Quincy y Hollow, que son venenosos el uno para el otro, balanceados siendo humano y Shinigami. Ambas espadas pueden estar relacionadas con cualquier lado, pues como el verdadero Tensa Zangetsu muestra, ambos son uno solo, a pesar de parecer ser 2. Al representar balance, Ichigo necesita balancear sus poderes, y por eso no las usa hasta este duelo, porque todavía no aprendió a manipular Reishi como un Quincy, y por eso su lado Hollow siempre se salía de control. Por eso necesitaba que Yhwach lo reventase con Reiatsu Quincy para despertarlo, y a Orihime protegiéndolo para... bueno, no morirse. Aparte de liberar su Zanpakuto, Ichigo también vuelve a despertar su resurrección, solo que esta vez al balancearla con su sangre Quincy, obtiene la misma forma que Tensa Zangetsu en el Dangai, y por lo tanto todavía más poder. Tengo la teoría de que de hecho esta es la segunda etapa de Ichigo. No queda claro qué es la segunda etapa, pero al usarla el Reiatsu de Ulquiorra se volvía extraño, aunque no al punto de no poder sentirse como la de Aizen.
A menos que sí, y Uryu y Orihime podían sentirlo por sus propias cualidades. Igual que Ichigo podía sentir el de Aizen y su padre no. Aizen alcanzó ese nivel fusionando de manera perfecta poderes de Shinigami y Hollow, menos como los Vizord y más como Ichigo, pero con menos razas. Así que quizás eso era la segunda etapa, combinar perfectamente sus poderes Shinigami a sí mismo. Ulquiorra perdía completamente su máscara, como Ichigo. Ulquiorra se ve mucho más negro, como los miembros de su tribu que lo rechazaron, por lo que esto es como Ulquiorra desearía haberse visto. Y la forma que toma Ichigo tiene un ojo normal en el que Orihime puede mirar su reflejo, y su apariencia y peinado es como la que tiene 10 años después como papá, el Ichigo más feliz que hemos visto en la serie. O sea, que Ichigo alcanza la segunda etapa encontrando perfecto balance entre sus poderes. Igual que con lo de la resurrección, esto es una teoría, no lo tomen como la verdad. No se sabe muy bien cuál es la habilidad de Zangetsu y no vemos mucho de la pelea, cosa que probablemente será resuelta en la parte final, pero ahora teorizo que el poder de su Shikai es la combinación de técnicas. Antes podía combinar su Getsuga Tensho con 0 Oscuras. Era más fuerte que un Getsuga, pero muchísimo más débil que un Oscuras, como se vio con Ulquiorra. Aquí sin embargo logra hacer un Getsuga Tensho combinado con un Gran Rey Zero sin perder nada de la potencia del Zero, un ataque tan poderoso que casi parte a Yhwach por la mitad. Me encantaría saber qué otras clases de combinaciones puede hacer. ¿Qué tal una mezcla de sonido y Jirenkyaku que sea realmente indetectable y por eso sorprenda a Yhwach? Volviendo a la pelea, logra presionar a Yhwach de tal forma que este decide que tiene que pelear con todo y abre sus ojos, poniendo a Ichigo contra las cuerdas, por lo que el Shinigami decide liberar su Bankai. Por si lo notaste, la espada blanca tiene un hueco, ahí es donde va la espada negra y al activar Bankai ambas se fusionan en este espadón. Las dos espadas representan los dos espíritus, y esta espada fue adelantada cuando se fusionaron. Esta es su verdadera forma. El Shikai los muestra como dos espadas, o almas, separadas. Así es como se ve desde afuera, pero el Bankai muestra la verdad, son uno. Incluso la cadena, que siempre había estado desconexa, finalmente tiene algo a lo que unirse. Los poderes de la Zanpakuto son desconocidos en su totalidad. Muy probablemente se mostrarán sus habilidades en la parte final. Lo que sí se sabe es que, con esto, el poder de Ichigo supera al del rey y logra triunfar contra Yhwach. O al menos eso es lo que debería haber ocurrido. En medio de los capítulos, como siempre, se nos muestra una imagen. Yhwach describe su poder de ver el futuro como granitos de arena, y los garabatos van alejando el dibujo y lo que se puede ver es un grano de arena cortado por la mitad. Esto simboliza que el grano en el que se encuentran, Ichigo logra derrotar al Quincy, pero en el capítulo donde se revela el verdadero poder de The Almighty, este es solo uno de los muchos granitos. Con su poder, Yhwach cambia el futuro a uno donde Tensei Zangetsu fue partido por la mitad y el cuerno fue cortado, dejándolo sin poder. Incluso cuando Orihime bloquea sus ataques, cambia el futuro a uno donde sí le dio. De este modo, Ichigo finalmente cae en la desesperanza como Yhwach quería. Incluso si Ichigo pelea con absolutamente todo y con un milagro logra encontrar el futuro donde gana, Yhwach puede cambiarlo y deshacer todo su esfuerzo. Esencialmente es como si Yhwach fuera el autor del manga y pudiera hacer tantos Deus Ex Machina como quiera. También cabe destacar cómo Yhwach decide tirar sobre Ichigo todos los momentos que lo acercaron a la desesperación en el pasado para finalmente derrumbarlo. Quiebra su espada y la hace aparecer en su mano como Byakuya. Habla de la desesperación y quiebra su glorificación igual que Ulquiorra. Roba su poder y se ríe con locura como Ginjo. Y finalmente abre un portal y se va de manera muy similar a Aizen. Ichigo queda completamente quebrado, tanto simbólica como literalmente. No tienen ni para llorar. Ni siquiera el poder de Orihime puede reparar su alma porque al parecer Yhwach rompió la espada de tal manera que no existe una realidad donde no está rota. Como dijo Rukia, el inútil en la pelea no es el débil de cuerpo, sino el débil de espíritu, y el espíritu de Ichigo está completamente roto. Pero justamente aquí es donde el karma hace efecto, y todas las acciones de Ichigo finalmente inclinan la balanza. Su piedad y entendimiento por Ginjo hicieron que éste se sintiera adeudado, por lo que viene a por Ichigo y hace que Tsukishima cree un pasado, y por ende un presente, donde la espada no fue quebrada. Su amistad con Orihime y haberla inspirado a volverse más fuerte hizo que ella estuviera aquí y lo ayudase a alcanzar todo su poder cuando no podía hacerlo solo, y ahora arregla su alma, algo que es imposible para literalmente cualquier otro, salvo quizás The Visionary y por ahí The Antítesis, aunque no se sabe ese. Su determinación por Rukia no solo salvó a esta, sino que también inspiró a Renji a finalmente después de 40 años reparar su relación, y aquí Renji como retorno logra reavivar el espíritu de lucha de Ichigo. Así, Ichigo puede volver a pelear, y al llegar a la Soul Society tiene la buena suerte de que Aizen tiene a Yhwach completamente perdido, no sabe ni dónde está parado,
y por eso Ichigo logra darle un Getsu Gatenjo limpísimo que barre al Quincy de un solo golpe. Sin embargo, como dije antes, por más que Ichigo encuentre un futuro donde gana, o lo que hizo, cree un nuevo puto futuro, Yhwach aún así puede hacer trampa y cambiar a uno donde nunca murió, y el temor de Kurosaki se vuelve realidad. Yhwach realmente no puede ser vencido, pero igual que antes el karma de Ichigo volvió para salvarlo, el karma de Yhwach ha llegado para arrastrarlo a la perdición. La única razón por la que el rey logró llegar a este punto fue robar el poder de otros, una vez tras otra, y aunque robar de sus enemigos es natural, el Os Beren roba directamente de aquellos con su sangre que no le han hecho nada. Arrebata almas no relacionadas y ha arruinado incontables vidas, no solo la de Ichigo, sino también la de la familia Ishida. Pero con la plata que los Beren deja en el corazón de sus víctimas, se puede hacer algo como ingeniería inversa y crear una punta de flecha que puede ejecutar el Os Beren en su propio usuario. Esta flecha, nacida de la crueldad de Yhwach, fue creada por Ryuken Ishida y disparada por su hijo justo aquí, cerrándole los ojos por la fuerza, despojándole por unos momentos de su invencibilidad. Inmediatamente Ichigo trata de matarlo y Yhwach trata de romper a Tensei Zangetsu. Y cuando cree haberlo logrado, descubre que solo quebró el exterior blanco. Adentro se encuentra la misma espada que el viejo Zangetsu le había dado a Ichigo. Puede que esa espada fuera un engaño, pero la relación que Ichigo construyó fue real, y es la mismísima representación de su alma. Y es con esta misma espada que un espíritu Quincy le otorgó a Ichigo, el espíritu proveniente de su madre, que la familia Kurosaki puede vivir en paz sabiendo que el asesino de Masaki obtuvo lo que merecía. Al parecer, después de poner fin al conflicto de su madre, Ichigo pudo continuar con su vida. Ahora está casado con Orihime y tienen un hijo llamado Kazui, y con su trabajo puede ser un padre y esposo tan presente como quiera. Aparte de que parece conservar a casi todos sus amigos incluso después de 10 años. Es la vida más feliz que Ichigo podría desear, la misma felicidad que Yhwach prometió arrebatarle si intentaba luchar contra él de nuevo. Pero cuando el All Mighty trata de cumplir la cruel promesa, el hijo de Ichigo, reconociendo ese Reiatsu como algo malo, con los poderes heredados de su madre, rechaza la existencia de Yhwach, evitando cualquier clase de mal que el Quincy hubiera querido hacer. Yhwach le había echado en cara a Ichigo que gracias a él, el sufrimiento y miedo en el mundo durarían para siempre, pero Ichigo no parece siquiera importarle. Como se muestra durante la pelea final, Ichigo es la antítesis de Yhwach. El haber construido y mantenido conexiones tanto con amigos como enemigos ayudaron a Ichigo a abrir los ojos y levantarse, mientras que cortar toda conexión, incluso con aquellos que lo adoraban, le cerró los ojos y lo partió a la mitad al Hijo de Dios. Del mismo modo, a pesar de poder verlo todo, los ojos de Yhwach estaban ciegos a cosas que Ichigo ha entendido. Evitar el sufrimiento por el miedo solo lleva al vacío, te quita la esperanza de algún momento ser feliz. El tratar de quitarle el sufrimiento a los demás solo los hizo sentir carentes de propósito, mientras que permitirles ayudarlo a pesar del dolor que conllevaba los hizo sentir como que su conexión se había fortalecido. Superar el miedo a lo largo de la historia hizo sentir a Ichigo que tenía un propósito en la vida, mientras que perder sus poderes lo puso seguro, pero vacío y que algo le faltaba. En lugar de dejarse paralizar por el miedo de las palabras del Quincy, Ichigo tuvo coraje y esperanza, y decidió buscar la felicidad a pesar de todo lo que pudiera pasar, y su hijo, el producto de esa fe en el futuro, lo protegió de todo el dolor que buscar la felicidad traería, por eso es que Kazui representa el coraje. Y así termina la historia de Ichigo Kurosaki, con la lluvia rechazada, un nuevo sol en su día, el poder para desafiar al destino, el respeto y seguridad de sus seres queridos, y un futuro sano y prometedor. Solo leí Bleach de febrero a abril de este año, pero Ichigo ya se ha convertido en uno de mis protagonistas favoritos. Simple en concepto pero extensamente desarrollado. Ichigo, al igual que su esposa, a quien me gustaría hacerle un video cuando el anime haya terminado, se siente humano no solo por su desarrollo, sino por sus regresiones. A veces, una nueva experiencia rompe con lo que habías aprendido, por eso es importante siempre seguir adelante. De paso, estas regresiones están acompañadas de otro desarrollo, lo que evita que se sienta como una involución. Y cuando vuelve a encontrar la respuesta correcta, es con más convicción y el desarrollo es más fuerte. Ni siquiera he hablado de todo lo que hay por hablar en cuanto a él, pero espero poder haberte mostrado al menos una cosa que no hubieras considerado. Eso es todo. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartí con alguien a quien le pueda interesar, que ayuda mucho, y nos vemos en otro video. Adiós.